10 de junio de 1912. 2:00 a.m. 508 East 2nd Street, Villisca, Iowa. Dentro de una pequeña casa de madera, 8 personas duermen. Un padre, una madre, 4 niños. Y 2 niñas que habían venido a dormir a casa después de la misa. En la oscuridad, alguien sube las escaleras llevando un hacha. Habitación por habitación, cama por cama. El hacha cae. 8 personas. 8 víctimas. Todas murieron mientras dormían. Esto es lo que lo hace imposible de entender. Era una casa de madera con paredes delgadas en un pueblo tranquilo. Los vecinos estaban tan cerca que se oían las conversaciones a través de las ventanas abiertas. Pero nadie escuchó los gritos. Porque no había gritos. Nadie se despertó. Nadie corrió. Nadie se defendió. Cada víctima fue encontrada en su cama, boca abajo, como si nunca hubieran sabido lo que estaba sucediendo. Cuando el asesino terminó, no huyó. Se quedó en la casa durante horas. Cubrió los espejos con tela. Comió comida de la cocina. Cerró las puertas desde dentro. Y cuando llegó la mañana, todo el pueblo descubrió lo que había sucedido en aquella casa silenciosa. El caso nunca fue resuelto. Más de un siglo después, nadie sabe con certeza quién sostuvo el hacha aquella noche. Pero la casa sigue en pie, conservada exactamente como estaba en 1912. Puedes pagar para dormir allí. El pequeño pueblo, a principios de 1900, Villisca, Iowa, era todo lo que la gente imagina cuando piensa en una pequeña ciudad estadounidense. Población, poco más de 2,000 habitantes. Una calle principal. Una iglesia en cada esquina. Niños en bicicleta en medio de la calle sin miedo. El tipo de lugar donde la gente no cerraba con llave. Donde todos se conocían. Donde el peor crimen solía ser que la vaca de alguien se escapara. La casa en 508 East 2nd Street estaba ubicada en una esquina tranquila, con una cerca blanca y un granero en la parte de atrás. Desde fuera, parecía como cualquier otra casa modesta de 2 plantas del pueblo. Revestimiento de madera. Un pequeño porche. Ventanas que captaban el sol de la mañana. Nada en ella sugería que se convertiría en una de las casas de asesinatos más infames de la historia de Estados Unidos. La familia Moore Josiah B. Moore, de 43 años, era un hombre de negocios muy respetado en Villisca. Administraba la tienda John Deere del pueblo y era conocido por su trabajo duro, su devoción y su compromiso con la comunidad. La gente confiaba en él, hacían negocios con él, se sentaban a su lado en la iglesia. Su esposa, Sarah Moore, de 39 años, era miembro activo de la iglesia presbiteriana. Cantaba en el coro, impartía clases en la escuela dominical y organizaba eventos comunitarios. Sus hijos fueron Herman, 11 años, Catherine, 10 Boyd, 7 Pablo, 5 años, 4 niños que iban a la escuela, jugaban en el patio y eran parte de la estructura de ese pequeño pueblo de Iowa. Al parecer, eran una familia normal. Ni ricos ni pobres. Simplemente gente que vivía tranquilamente en un lugar tranquilo. El último día, domingo 9 de junio de 1912. La familia Moore pasó el día en la iglesia, como lo hacían todos los domingos. Esa noche hubo un evento especial en la iglesia presbiteriana. Un programa del Día del Niño donde los niños recitaron versos, cantaron himnos y actuaron para sus familias. Los niños Moore participaron. Sus padres se sentaron en los bancos, orgullosos y atentos. También en la iglesia esa noche estaban 2 hermanas jóvenes. Lena Stillinger, de 12 años, e Ina Stillinger, de 8 años. Al finalizar el programa, los niños Moore invitaron a las niñas Stillinger a pasar la noche en su casa. Fue un placer, una oportunidad para trasnochar y reírse antes de que empezaran las clases el lunes por la mañana. Los padres de las niñas estuvieron de acuerdo. Era Villisca. ¿Qué podría salir mal? Alrededor de las 9:45 p.m., la familia Moore y las 2 niñas Stillinger salieron de la iglesia y caminaron las pocas cuadras hasta su casa en la cálida noche de junio. Los vecinos recordaron más tarde haberlos visto pasar. Una familia de 6 personas y 2 niños más, todos con ropa de domingo, regresando a casa bajo la tenue luz de las farolas. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. Dentro de la casa, la familia llegó a casa en algún momento entre las 9:45 y las 10:00 p.m. Los niños se cambiaron la ropa de la iglesia. A las chicas Stillinger les dieron un dormitorio en la planta baja,
Una pequeña habitación junto a la sala, con 2 camas juntas. Arriba, los 4 hijos de Moore se instalaron en su dormitorio compartido. Sus padres se dirigieron a su propia habitación en lo alto de la escalera. A las 10:30 o 11 p.m., las luces de la casa se apagaron. 8 personas se fueron a dormir. En algún lugar de la oscuridad afuera, alguien estaba observando. El asesino entra. Nadie sabe la hora exacta en que el asesino entró a la casa. Los investigadores estimaron más tarde que fue después de medianoche, probablemente entre las 12:00 a.m. y la 1:00 a.m. del 10 de junio. La puerta principal no mostraba señales de haber sido forzada. Eso significa una de 2 cosas. O bien la puerta estaba sin llave, algo común en pueblos pequeños como Villisca en 1912, o el asesino tenía una llave. Una vez dentro, el asesino no subió directamente las escaleras. Fue al granero que estaba atrás y recuperó el hacha que la familia Moore usaba para cortar leña. Lo llevó adentro. Probó su peso. Se movió por la casa a oscuras con una familiaridad inquietante. Luego, subió las escaleras. La masacre comienza. El asesino fue primero al dormitorio de Josiah y Sarah Moore. Los investigadores determinarían más tarde que Josiah recibió el primer golpe mientras yacía sobre su lado derecho, de cara a la pared. Los golpes fueron tan fuertes que dejaron marcas en el techo, sobre la cama. Sarah Moore fue la siguiente en ser golpeada. Quizás se despertó e intentó volverse hacia su esposo, pero nunca logró salir de la cama. Ambos murieron en segundos. Luego el asesino se trasladó a la habitación de los niños. Herman, Catherine, Boyd y Paul dormían en 2 camas juntas. El asesino se movía de una cama a otra, golpeando a cada niño varias veces. Ninguno de ellos tuvo tiempo de gritar. Ninguno de ellos tuvo tiempo de correr. Finalmente, el asesino bajó a la habitación donde dormían Lena e Ina Stillinger. Lena, de 12 años, podría haberse despertado. Algunos investigadores creen que intentó defenderse. Sus brazos mostraban heridas defensivas y había indicios de que pudo haber intentado moverse, pero no logró salir de la habitación. Ina, de tan solo 8 años, fue asesinada en su cama. 8 personas. 8 víctimas. Todo en una hora. Y de alguna manera, increíblemente, la casa permaneció en silencio. Lo que hizo el asesino a continuación. Aquí es donde el caso Villisca se vuelve aún más inquietante. Después de matar a 8 personas, el asesino no huyó. Se quedó en la casa. Los investigadores que examinaron la escena al día siguiente encontraron evidencia de que el asesino cubrieron los rostros de la mayoría de las víctimas con sábanas o ropa, tela cubriendo cada espejo de la casa. Lavé el hacha y la dejé apoyada contra la pared en el dormitorio de abajo. Posiblemente comida consumida en la cocina. El cubrimiento de los espejos inquietó a todos los que oyeron hablar de ello. En muchas culturas, cubrir los espejos se asocia con la muerte y el duelo, una forma de evitar que el alma del difunto quede atrapada en el reflejo. Pero estos no eran dolientes. Este era el asesino. ¿Por qué lo hizo? ¿Era vergüenza? ¿Superstición? ¿No quería verse reflejado después de lo que había hecho? Nadie nunca ha respondido a esa pregunta. Las puertas cerradas. Antes de irse, el asesino cerró las puertas desde dentro. Salió por una puerta y la cerró tras de sí, desapareciendo en la oscuridad de junio. Dentro de la casa, silencio. 8 cuerpos. Un hacha. Espejos cubiertos. Y afuera, el pueblo de Villisca seguía durmiendo, sin darse cuenta. Lunes por la mañana. La mañana siguiente, lunes 10 de junio, comenzó como cualquier otra. Salió el sol. El lechero hizo su ronda. El silbato del tren resonó por el pueblo. Pero en el 508 East 2nd Street, algo andaba mal. Mary Peckham, vecina de la familia Moore, notó que la casa estaba inusualmente silenciosa. Normalmente, a las 7:00 u 8:00 de la mañana, podía oír a los niños jugando en el patio o ver a Sarah colgando la ropa en el tendedero. Pero esta mañana no había nada. Las cortinas seguían corridas. Las puertas estaban cerradas. No salía humo de la chimenea. Mary esperó. Supuso que la familia se había quedado dormida después del evento religioso. Pero a medida que la mañana avanzaba y la casa permanecía en silencio, ella comenzó a preocuparse. Ella se acercó y llamó a la puerta. No hay respuesta. Ella gritó. Silencio.
Alarmada fue a buscar a Ross Moore, el hermano de Josiah, que vivía cerca. Ross se acercó con una llave. Abrió la puerta y entró. Lo primero que notó fue lo silencioso que estaba todo, lo oscuro. Llamó a su hermano, a Sarah, a los niños. Nada. Caminó a través del salón, hacia las escaleras, y fue entonces cuando vio las primeras señales de que algo estaba terriblemente mal. Subió las escaleras lentamente. En la cima, llegó al dormitorio de Josías y Sarah. Él abrió la puerta. Lo que vio lo perseguiría por el resto de su vida. La escena: Ross Moore bajó tambaleándose las escaleras. Salió corriendo y le dijo a Mary Peckham que llamara a la policía. En pocos minutos llegaron el comisario de Villisca y las autoridades locales. Lo que encontraron dentro fue una de las escenas de crimen más brutales en la historia de Estados Unidos. Las 8 víctimas seguían en sus camas. Todas habían sido golpeadas repetidamente con el hacha, muchas más veces de las necesarias para matarlas. Josiah Moore había sido golpeado tantas veces que sus ojos habían desaparecido por completo, hundidos en su cráneo por la fuerza de los golpes. Los niños presentaban lesiones similares. Algunos habían recibido más de una docena de golpes cada uno. No fue solo asesinato. Fue una masacre, rabia, odio o locura. La ciudad reacciona. La noticia de los asesinatos se extendió por Villisca como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, cientos de personas se habían reunido frente a la casa. Algunos estaban de luto. Otros sentían curiosidad. Algunos estaban aterrorizados. Toda la ciudad cerró. Los negocios cerraron. Las escuelas cancelaron las clases. El 12 de junio se celebró un funeral multitudinario en la plaza del pueblo. Miles de personas asistieron. Casi toda la población de Villisca, además de habitantes de los pueblos aledaños. 6 ataúdes blancos. 2 más pequeños para las niñas Stillinger. El dolor era abrumador. El miedo era peor, porque quienquiera que haya hecho esto todavía estaba allí afuera, y nadie tenía idea de quién era. Una escena contaminada. La policía de Villisca hizo lo mejor que pudo, pero eran agentes de la ley de un pequeño pueblo que se enfrentaban a una escena de un crimen más allá de todo lo que habían visto antes. Peor aún, pocas horas después del descubrimiento, la casa había sido pisoteada por docenas de personas, vecinos, curiosos e incluso periodistas. Se destruyeron pruebas, se borraron las huellas dactilares, se perdieron para siempre posibles pistas. Cuando llegaron los investigadores entrenados de Des Moines y Omaha, la escena estaba irremediablemente contaminada. Aún así, algunos hechos estaban claros. El hacha utilizada en los asesinatos pertenecía a la familia Moore. La habían robado de su granero. No había señales de entrada forzada. Al parecer no se había robado nada. El asesino se había quedado en la casa después de los asesinatos, posiblemente durante horas. La pregunta sin respuesta, y luego vino el silencio. ¿Cómo fue posible que 8 personas fueran asesinadas en una casa de madera con paredes delgadas, en una calle tranquila, en un pequeño pueblo, sin que nadie oyera nada? Los investigadores entrevistaron a todos los vecinos que podían oírlos. Ninguno de ellos informó haber escuchado gritos, alaridos o sonidos inusuales esa noche. La casa de los Moore estaba cerca de otras casas. Las ventanas estaban abiertas porque era junio. El sonido se propagaba fácilmente en ese barrio. Y aún así, de alguna manera, la masacre ocurrió en completo silencio. Surgieron algunas teorías. Tal vez el asesino atacó tan rápido que las víctimas nunca tuvieron tiempo de gritar. Tal vez los primeros golpes fueron dados con tanta fuerza que las víctimas quedaron incapacitadas instantáneamente. Quizás el miedo los paralizó. Pero ninguna de esas teorías explicaba completamente cómo 8 personas pudieron ser asesinadas sin que se oyera un solo sonido de aquella casa. Era imposible. Y aún así, ocurrió. Al igual que Amityville, 62 años después, Villisca se convertiría en un caso definido por un silencio que desafiaba toda lógica. Una ciudad se desgarra. En los días posteriores a los asesinatos, Villisca se convirtió en un pueblo consumido por la sospecha y el miedo. La gente cerró sus puertas con llave por primera vez en sus vidas. Los vecinos se miraban con desconfianza. Interrogaban a los desconocidos que pasaban por el pueblo. Todos tenían una teoría. Todos tenían un sospechoso en mente. El problema era que había demasiados sospechosos,
y no había pruebas suficientes para condenar a ninguno de ellos. Sospechoso N.1. Frank F. Jones. La primera persona en la que se centraron los investigadores fue Frank F. Jones, un rico hombre de negocios y senador del estado de Iowa. Jones había sido empleador y socio de Josiah Moore, pero ambos tuvieron una amarga discusión años antes de los asesinatos. Moore dejó la empresa de Jones y empezó a competir con él, captando clientes, rebajando precios y construyendo su propio negocio exitoso. Jones nunca lo perdonó. Corrían rumores por la ciudad de que Jones había amenazado a Moore, que había dicho públicamente que algún día se vengaría. Y había algo más. Jones había estado teniendo un romance con una mujer local, y algunas personas murmuraron que Sarah Moore sabía de ello y había amenazado con exponerlo. ¿Motivo? Venganza, rivalidad empresarial, miedo al escándalo. Pero Jones tenía una coartada. Afirmó que estaba fuera de la ciudad la noche de los asesinatos, y a pesar de años de sospechas, ninguna prueba física lo vinculó con la escena del crimen. Aún así, muchos en Villisca creyeron, hasta el día de su muerte, que Frank Jones estaba detrás de todo. No es que él mismo haya blandido el hacha, pero que había pagado a alguien para hacerlo. Sospechoso N. Dec 2. William Blackie Mansfield. El segundo sospechoso principal fue un hombre llamado William Mansfield, también conocido como Blackie, debido a su tez oscura. Mansfield era un vagabundo, un criminal, y según algunos investigadores, un asesino a sueldo. En 1914, 2 años después de los asesinatos de Villisca, Mansfield fue arrestado por el asesinato con hacha de su esposa, sus padres y su hijo pequeño en Blue Island, Illinois. Las similitudes con Villisca eran escalofriantes. Toda una familia asesinada con un hacha mientras dormía. Rostros cubiertos con tela. El asesino se quedó en la casa después. Las víctimas mostraron signos de exageración. Recibieron muchos más golpes de los necesarios. Los investigadores comenzaron a preguntarse, ¿había estado Mansfield en Iowa en junio de 1912? Había pruebas circunstanciales que sugerían que podría haberlo sido. Algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre que coincidía con su descripción cerca de Villisca, en torno a la hora de los asesinatos. Y hubo un detalle más que hizo que a la gente se le helara la sangre. Frank F. Jones, el hombre de negocios que guardaba rencor contra Josiah Moore, conocía a William Mansfield. La teoría: Jones contrató a Mansfield para matar a la familia Moore. Pero una vez más, no había pruebas contundentes. Ninguna confesión. Ninguna prueba física que vinculara a Mansfield con Villisca. Fue condenado por los asesinatos de Illinois y murió en prisión en 1915, sin haber sido acusado nunca del crimen de Villisca. Sospechoso N. GB 3. Reverendo George Kelly. El tercer sospechoso, y quizás el más inquietante, era un predicador itinerante llamado Reverendo George Jacqueline Kelly. Kelly era un conocido fanático religioso que viajaba de pueblo en pueblo dando sermones. Había estado en Villisca la noche del Día del Niño en la iglesia presbiteriana, el mismo evento al que asistieron la familia Moore y las niñas Stillinger antes de regresar a casa. Testigos dijeron que Kelly actuó de forma extraña esa noche. Se quedó en la iglesia después de que otros se marcharan. Parecía agitado, nervioso, hablando solo. Y esto es lo que lo convirtió en sospechoso. Kelly luego confesó, varias veces, los asesinatos de Villisca. Pero había un problema. Kelly confesó muchos asesinatos. Era mentalmente inestable, posiblemente esquizofrénico, y tenía la costumbre de confesar crímenes que no cometió. Sus confesiones eran inconsistentes, estaban llenas de detalles que no coincidían con la escena del crimen, y a menudo se retractaba poco después. Aún así, las autoridades lo arrestaron en 1917 y lo sometieron a juicio. El juicio fue un circo. Kelly divagó. Afirmó que Dios le había ordenado matar a los Moore. Luego se retractó. Luego volvió a confesar. El jurado no llegó a un acuerdo. Se ordenó un segundo juicio, pero Kelly fue finalmente absuelto por falta de pruebas físicas. Murió en 1954, insistiendo todavía, una y otra vez, en que lo había hecho. Pero nadie sabía si decía la verdad o vivía en una fantasía delirante. Hubo otros sospechosos a lo largo de los años. Un hombre llamado Andy Sawyer,
Visto cerca de la casa, la noche de los asesinatos. Henry Moore, un pariente de Josiah, a quien algunos creían que le guardaba rencor. Transeúntes no identificados que pasaron por la ciudad esa semana. Toda pista se enfrió. Toda teoría se desmoronó bajo escrutinio. En la década de 1920, el caso estaba prácticamente cerrado. Sin resolver. Sin resolver. Y enterrado bajo un siglo de especulaciones. Abandonado y maldito. Después de los asesinatos, nadie quería vivir en la casa ubicada en 508 East 2nd Street. Estuvo vacío durante años. De vez en cuando, alguien intentaba alquilarlo o comprarlo barato, pero nunca se quedaban mucho tiempo. Algunos afirmaban oír ruidos por la noche. Otros decían sentirse vigilados. La mayoría simplemente no soportaba el peso de lo que había sucedido allí. Para las décadas de 1940 y 1950, la casa se encontraba en un estado de deterioro grave. La pintura se descascarillaba. Las tablas del suelo se pudrían. Las ventanas se rompían. Villisca quería olvidar. El pueblo había intentado seguir adelante, pero la casa permaneció, silenciosa, en ruinas, un monumento a una tragedia que nadie podía explicar. La restauración. En 1994, un hombre llamado Darwin Lynn y su esposa Marta compraron la casa. Su objetivo no era vivir allí, era para restaurarlo. Pasaron años investigando cómo era la casa en 1912, estudiando fotografías antiguas, entrevistando a descendientes de la familia Moore y buscando muebles y papeles pintados de la época. Lentamente y con mucho esfuerzo, recuperaron la casa. Las mismas camas donde murieron las víctimas fueron recreadas y colocadas exactamente en las mismas posiciones en las que estuvieron esa noche. La misma disposición, los mismos colores, la misma sensación inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido. A principios de la década de 2000, la casa del asesinato con hacha de Villisca lucía exactamente igual que el 9 de junio de 1912, la noche anterior al asesinato de 8 personas. Y luego los Lynn lo abrieron al público. Tours, turistas e investigadores paranormales. Hoy en día, la casa del asesinato con hacha de Villisca es una de las atracciones embrujadas más visitadas del Medio Oeste. Puedes hacer una visita diurna por unos $10. Un guía te guía por la casa, habitación por habitación, describiendo con detalle dónde se encontró a cada víctima, cómo fue asesinada y qué hizo el asesino después. Los niños están de pie en el dormitorio donde murieron los niños Moore. Los turistas se toman selfies en la habitación donde fueron asesinadas Lena e Ina Stillinger. Algunos se ríen, otros lloran. Algunos se van sintiéndose mal. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Por $428 la noche, puedes alquilar la casa entera y dormir allí durante la noche. El sitio web lo promociona como una experiencia de investigación paranormal. Grupos de cazadores de fantasmas, youtubers y amantes de las emociones fuertes reservan con meses de antelación para pasar la noche en las habitaciones donde 8 personas fueron brutalmente asesinadas. Llevan grabadoras EVP, cámaras infrarrojas y tablas Ouija. Se sientan en la oscuridad y hacen preguntas. ¿Hay alguien aquí? ¿Sufriste? ¿Quién te mató? Algunos afirman haber grabado voces. Otros dicen haber visto sombras moviéndose en el pasillo. Algunos se han ido en plena noche, demasiado aterrorizados para quedarse. La casa ha aparecido en docenas de programas de televisión paranormales, Ghost Adventures, Ghost Hunters, Paranormal Lockdown. Cada uno cuenta la historia de los asesinatos. Cada uno promete encontrar evidencia de fantasmas. Pero esto es de lo que ninguno de ellos habla. Las verdaderas víctimas. El verdadero dolor. El verdadero horror de lo ocurrido. Acto 9. Las víctimas olvidadas. 145 Ridge a 155 Ridge. ¿Quiénes eran? Tomemos un momento para recordar a las 8 personas que murieron en 508 East 2nd Street. No como fantasmas, no como entidades paranormales, sino como seres humanos. Josiah B. Moore, 43 años. Un padre que trabajó duro para mantener a su familia. Un hombre con defectos, sí. Rivalidades en los negocios, mal carácter. Pero un hombre que iba a la iglesia todos los domingos y se esforzaba por criar bien a sus hijos. Sarah Moore, 39 años.
Una madre que cantaba en el coro, enseñaba en la escuela dominical y llenaba su hogar de amor y estructura. Esa noche acostó a sus hijos sin saber que sería la última vez. Herman Moore, 11 años. Un niño al que le gustaba jugar al aire libre, que tenía amigos en la escuela y que tenía toda una vida por delante. Catherine Moore, 10 años. Una niña que actuó en el programa del Día del Niño horas antes de morir. Boyd Moore, 7 años. Paul Moore, 5 años. El bebé de la familia. Y luego estaban los invitados. Lena Stillinger, 12 años. Una niña que había sido invitada a una pijamada por sus amigas. Se suponía que debía irse a casa a la mañana siguiente. En cambio, murió en casa de un desconocido, lejos de su cama. Posiblemente la única que despertó e intentó luchar. Ina Stillinger, 8 años. Una niña que confiaba en el mundo, que creía estar a salvo. Eran personas reales, tenían comidas favoritas, tenían chistes privados, tenían sueños, y fueron tomados de la manera más brutal y sin sentido imaginable. La tragedia de la que nadie habla. Pero cuando la gente visita la casa hoy, no hablan de la ética de trabajo de Josías ni de la bondad de Sara. Hablan de orbes, de puntos fríos, de si sintieron una presencia. Las 8 personas que murieron allí quedaron reducidas a personajes secundarios de su propia historia. La casa es la estrella ahora, la leyenda, la marca. Y ese es el verdadero horror. ¿Por qué nadie se despertó? Más de 110 años después, la pregunta aún persigue a los investigadores. ¿Cómo ocurrió esto en silencio? Los psicólogos forenses y criminólogos modernos han estudiado el caso y ofrecido teorías. Teoría 1. Ataque relámpago contra los padres. Primero, el asesino atacó primero a Josiah y Sarah Moore, con tal velocidad y violencia que no tuvieron tiempo de gritar. Al eliminar a los adultos de inmediato, se aseguró de que nadie pudiera proteger a los niños ni dar la alarma. Teoría 2. El hacha en sí. Un hachazo en la cabeza puede causar pérdida de conocimiento instantánea o la muerte. Si el primer golpe fue lo suficientemente preciso y potente, las víctimas podrían haber quedado incapacitadas antes de que sus cerebros pudieran procesar lo que estaba sucediendo. Teoría 3. Sueño profundo después de un largo día. La familia había pasado todo el día en la iglesia y la noche en el programa del Día del Niño. Estaban agotados. El sueño profundo, sobre todo en los niños, puede dificultar el despertar, incluso con ruidos fuertes. Pero ninguna de estas teorías lo explica todo. ¿Por qué los vecinos no oyeron el hacha golpear la madera y el hueso? ¿Por qué ninguno de los niños gritó mientras veían al asesino moverse por la habitación? ¿Por qué no había señales de alguien que intentara correr, esconderse o escapar? El silencio de Villisca, como el silencio de Amityville 62 años después, desafía una explicación completa. ¿Quién lo hizo? El escenario más probable, basado en la evidencia, es el siguiente. Frank F. Jones, el rico hombre de negocios que guarda rencor contra Josiah Moore, contrató a William Mansfield para matar a la familia. Mansfield tenía motivo, dinero, medios, era un asesino conocido, y oportunidad. Podría haber estado en la zona. El crimen lleva su firma. Asesinatos con hacha, matanzas, rostros cubiertos y permanencia en la casa después. Pero nunca lo sabremos con seguridad. Mansfield murió en prisión en 1915 sin confesar. Jones murió en 1926, sin ser acusado. El reverendo Kelly murió en el anonimato. El caso quedará para siempre sin resolver. ¿En qué se convirtió Villisca? Hoy en día, Villisca, Iowa, es una ciudad de aproximadamente 1,200 habitantes, más pequeña que en 1912. La calle principal está tranquila. La iglesia a la que acudió la familia Moore el domingo pasado sigue en pie. ¿Y la casa del 508 East 2nd Street? Es lo más famoso del pueblo. Miles de personas lo visitan cada año. Algunos vienen por la historia, otros por la emoción, otros con la esperanza de ver un fantasma, pero muy pocos vienen a llorar. Muy pocos recuerdan a 8 personas reales cuyas vidas fueron robadas en una noche terrible. En cambio, Villisca se ha convertido en una marca, un destino, una atracción de casa embrujada. ¿Y las víctimas? Han quedado olvidadas en favor de la leyenda. La pregunta que deberíamos hacernos, el verdadero horror de Villisca no es paranormal, es humano. Se trata de un hombre, o
o varios hombres, que entró en una casa y mató a 8 personas inocentes, incluidos 6 niños, por razones que tal vez nunca comprendamos del todo. Es un sistema de justicia que no logró condenar a nadie, dejando a una comunidad sin cierre y a las víctimas sin justicia. Es una sociedad que convirtió la escena del crimen en una atracción turística, donde la gente paga para dormir en las camas donde fueron asesinados niños. Y es que, más de un siglo después, estamos más interesados en las historias de fantasmas que en la verdad. La casa hoy, 508 East 2nd Street, Villisca, Iowa. La casa sigue ahí, todavía se conserva. Sigue abierta para visitas y pernoctaciones. En las noches de verano, se pueden ver grupos de personas caminando hacia el porche delantero con linternas y cámaras, emocionados de pasar la noche en la casa más embrujada de Iowa. Se ríen. Se retan a entrar solos a la habitación de los niños. Suben videos a YouTube con títulos como Nos quedamos en la casa del asesinato, reto de las 3 a.m. Y en algún lugar, enterradas en un cementerio no lejos de esa casa, hay 8 tumbas. Josiah y Sarah Moore, Herman, Catherine, Boyd y Paul. Lena e Ina Stillinger. La gente ya no visita mucho esas tumbas, pero pagarán $428 para dormir en la casa donde murieron. La lección que nos negamos a aprender Villisca, como Amityville, nos enseña algo incómodo acerca de nosotros mismos. Preferimos creer en fantasmas antes que enfrentarnos a los verdaderos monstruos. Preferimos entretenernos con la tragedia que soportar su dolor. Preferimos convertir a las víctimas en leyendas antes que recordarlas como personas. El silencio que llenó la casa el 10 de junio de 1912 fue horrible. Pero el silencio que hemos elegido desde entonces, el silencio sobre la justicia, sobre la explotación, sobre la humanidad de las víctimas, es peor. Porque ese silencio es una elección, y seguimos eligiéndolo. Tarjeta final. En memoria de Josiah B. Moore, 43, Sarah Moore, 39, Herman Moore, 11, Catherine Moore, 10, Boyd Moore, 7, Paul Moore, 5, Lena Stillinger, 12, Ina Stillinger, 8, asesinado, el 10 de junio de 1912, la justicia nunca se hizo nunca olvidado,